Argentina, tierra de fronteras imposibles. Una franja de continente tan vasta y tan contradictoria que parece haber sido diseñada para desmentir la idea misma de que un solo país pueda tener una sola identidad. Tierra de pampas infinitas, tierra de tango y pasión, de silencio helado y de fe futbolera, de todo lo que debería excluirse entre sí y que aquí, sin embargo, convive. A 40 grados bajo cero, el aliento se congela en el aire de la Patagonia antes de terminar de salir de los pulmones. A 3.000 kilómetros de distancia, en el mismo país, bajo el mismo cielo, el asfalto del norte arde a 45 grados. Ningún otro territorio del planeta sostiene, dentro de sus propias fronteras, una distancia térmica semejante. Este es el país de los contrastes imposibles. Este es Argentina. El octavo país más extenso del planeta contiene dentro de un solo mapa paisajes que podrían pertenecer a mundos distintos. Empieza en un norte casi tropical, donde 14 cursos de agua se despeñan juntos en la selva misionera, formando la garganta del diablo. Continúa en el centro, en una llanura fértil que se extiende sin fin. La Pampa, la tierra que alimentó a un país entero y que sigue haciéndolo. Y desciende después cada vez más al sur hacia la Patagonia, donde el viento no encuentra ya ningún obstáculo capaz de detenerlo y donde glaciares de miles de años de antigüedad dominan un paisaje que parece anterior al ser humano. Aquí se levanta además la cima más alta de todo el continente americano, casi 7.000 metros desafiando a las nubes. Y bajo la Patagonia, la roca guarda todavía los huesos de los dinosaurios más grandes que caminaron jamás sobre la faz de la Tierra. Pero Argentina no es solo geografía. Es también el país donde nació el tango, en los callejones humildes de Buenos Aires, antes de convertirse en patrimonio reconocido por el mundo entero. Es la tierra del gaucho, el jinete que forjó la identidad rural de la nación, cabalgando la inmensidad de la Pampa, y cuyas tradiciones siguen hoy mismo vivas. Es un país donde el mate pasa de mano en mano como un gesto de hospitalidad que no necesita palabras, y donde el ganado supera en número a sus propios habitantes, razón por la cual el asado no es solo comida, sino ritual y memoria compartida. Y es, sobre todo, la tierra donde el fútbol dejó hace tiempo de ser un deporte para convertirse en una forma de fe, donde un superclásico entre dos equipos de la misma ciudad puede detener al país entero durante 90 minutos, donde dos nombres bastan para explicar por qué medio planeta mira hacia aquí cada vez que rueda un balón, y donde el último de esos dos nombres terminó de escribir la leyenda hace apenas unos años, levantando la única copa que le faltaba ante los ojos del mundo entero. El mundo al límite, el viento que fabrica un país de contrastes. Para entender de dónde sale semejante contraste de temperaturas, hay que mirar primero lo que ocurre bajo la superficie, en el oeste del país. Allí, la placa de Nazca lleva millones de años empujándose por debajo de la placa sudamericana, hundiéndose centímetro a centímetro en un proceso que no se ha detenido nunca. Ese roce constante levantó la cordillera de los Andes, la cadena montañosa continental más larga del planeta, y sigue levantándola hoy mismo, varios milímetros cada año. Un movimiento demasiado lento para que ningún ser humano lo perciba, pero lo bastante constante para haber construido, con el tiempo, la montaña más alta de todo el continente americano. Esa misma cordillera es la que explica el resto del mapa. Cuando el aire húmedo que llega desde el Océano Pacífico intenta cruzar los Andes, la altura se lo impide. El aire sube, se enfría, suelta toda su humedad en forma de lluvia y nieve sobre el lado chileno y llega al lado argentino ya seco. Ese viento seco, empujado sin descanso hacia el este, es el mismo que después va a tallar cada roca del sur del país y torcer cada árbol expuesto de la Patagonia. Durante millones de años, ese viento arrastró polvo y sedimento fino desde la propia cordillera y lo fue depositando, capa sobre capa, en una llanura inmensa. Ese sedimento llamado loess es un suelo extraordinariamente fértil, construido no por lo que hay debajo, sino por lo que el viento trajo desde lejos durante milenios. Esa llanura es la Pampa, y esa tierra fértil, sumada a un clima templado sin extremos, es la razón exacta por la que la mayoría de la población terminó viviendo aquí, y no en cualquier otro punto del país. El resultado es un territorio de casi 4.000 kilómetros de largo,
que atraviesa, sin salir de sus propias fronteras, una selva subtropical, un altiplano a más de 3.000 metros de altura, una llanura templada y fértil, una estepa semidesértica barrida por el viento y finalmente un archipiélago helado frente a la Antártida. Ningún otro país concentra tantos climas distintos en una sola franja de tierra continua. Y esa es, exactamente, la razón por la que 40 grados bajo cero y 45 grados a la sombra pueden convivir el mismo día dentro del mismo mapa. Cataratas del Iguazú, el agua que se cae al mundo por debajo. El sonido llega antes que la imagen, un rugido grave y continuo que se siente en el pecho antes de que el ojo entienda de dónde viene. Después llega la humedad, una neblina fina que moja la piel sin que haya empezado a llover. Y solo entonces, al abrirse la selva subtropical, aparece la Garganta del Diablo, un semicírculo de casi 300 metros de ancho, donde 14 cursos de agua caen a la vez desde 80 metros de altura, formando una nube de vapor tan densa que la propia caída queda oculta detrás de su propio aliento. El río Iguazú, antes de llegar aquí, es un río ancho y tranquilo. Lo que lo transforma es una falla en la roca basáltica sobre la que corre, un escalón invisible bajo la superficie que el agua no puede rodear y que la obliga a caer. El resultado son 275 caídas de agua individuales repartidas a lo largo de casi 3 kilómetros de frente, tantas que ni los propios guardaparques han terminado de contarlas con precisión absoluta, porque el caudal cambia con cada crecida. Ese mismo régimen de lluvias subtropicales que alimenta las cataratas no se detiene en la selva misionera. Sigue empapando la tierra cientos de kilómetros más al sur, hasta formar uno de los humedales más grandes de Sudamérica. Esteros del Iberá, el agua que en vez de caer se queda. Aquí el agua ya no cae. Se extiende, se estanca, forma un laberinto de canales, lagunas y islas flotantes de vegetación que se desplazan lentamente empujadas por el viento. El silencio es distinto al de Iguazú. No hay rugido. Hay un murmullo constante de insectos, aves y el chapoteo ocasional de algo que se sumerge antes de que se lo pueda ver bien. Bajo esa superficie de agua oscura y aparentemente tranquila viven miles de yacarés, algunos de más de 2 metros, que pasan la mayor parte del día inmóviles al sol, con la boca entreabierta para regular su temperatura corporal. Sobre el agua los carpinchos, el roedor más grande del planeta, pastan en grupos familiares sin ningún apuro, mientras los ciervos de los pantanos cruzan entre los juncos con las patas hundidas hasta la rodilla. Todo este ecosistema depende de un equilibrio hídrico exacto. Si el agua bajara solo un poco, el humedal entero cambiaría de naturaleza. Ese mismo sistema de agua que forma el Iberá termina drenando, río abajo, en el Paraná, y el Paraná desemboca, cientos de kilómetros más al sur, en un estuario junto al cual creció la ciudad más grande del país. Buenos Aires, la ciudad que nació de espaldas al continente y de cara al mundo. Buenos Aires se construyó mirando al río, no a la tierra que tenía detrás. Durante siglos, todo lo que el país producía salía por este puerto, y todo lo que llegaba de fuera entraba por aquí primero. Esa posición convirtió a la ciudad en el punto de llegada de millones de inmigrantes europeos que a partir de finales del siglo XIX desembarcaron buscando la misma tierra fértil que el viento había construido en la pampa. Esa mezcla masiva de acentos, oficios y nostalgias necesitaba una forma de expresarse. La encontró en los conventillos, las casas de vecindad donde se apiñaban los recién llegados, y en los suburbios portuarios, donde el bandoneón, un instrumento alemán pensado originalmente para la música religiosa, terminó acompañando una danza nueva, nacida de la melancolía y la estrechez de esos barrios. El tango nació como música de los márgenes, mal vista por las clases altas de la propia ciudad, y solo décadas después, tras conquistar los salones de París, fue aceptada de vuelta en su propio país como una de sus señas de identidad más reconocibles en el mundo. Hoy la ciudad convive con esa doble cara. Los rascacielos de vidrio de Puerto Madero, construidos sobre los antiguos diques del puerto, se levantan a pocos minutos de San Telmo, donde el tango todavía se baila en la calle, y de La Boca, donde las casas de chapa pintadas de colores vivos nacieron porque los primeros inmigrantes genoveses pintaban sus paredes con la pintura sobrante de los barcos que reparaban en el astillero.
Pero la ciudad que recibió a esos inmigrantes no habría podido alimentarlos sin la llanura que la rodea. Y esa llanura, durante generaciones, tuvo un solo dueño real, el hombre a caballo. San Antonio de Areco, el pueblo que se congeló en el año exacto en que nació el gaucho moderno. A menos de 2 horas de la capital, el paisaje cambia por completo. Calles de tierra, casonas bajas de adobe, un río lento que cruza el pueblo bajo un puente de piedra construido en el siglo XVIII. San Antonio de Areco es hoy el lugar donde la tradición gaucha se conserva con mayor fidelidad de todo el país. El gaucho nació precisamente de la necesidad que crea una llanura sin cercar. Alguien tenía que arrear el ganado, alguien tenía que dominar un territorio demasiado grande para recorrerlo a pie. De ahí salió una figura a caballo, independiente, experta en el lazo y en las boleadoras, un arma de cuero y piedras que se lanzaba para enredar las patas del animal en plena carrera, que terminó convirtiéndose en el símbolo rural de todo el país. En Areco, los talabarteros siguen fabricando a mano los mismos aperos de cuero y plata que se usaban hace un siglo, y las estancias coloniales de los alrededores todavía organizan jineteadas donde los caballos son domados con las mismas técnicas que se documentaron por primera vez hace más de 200 años. Pero esta identidad rural pampeana no es la única raíz profunda del país. Mucho antes de que la pampa fuera fértil, mucho antes de que existiera el gaucho, ya existía otro modo de vida, mucho más antiguo, en las alturas del noroeste. Salta y los Cardones, la ciudad que mira hacia arriba desde hace 400 años. Salta conserva un centro colonial casi intacto, con iglesias barrocas de fachadas blancas y balcones de madera que llevan 4 siglos soportando terremotos. Pero lo que define el paisaje que la rodea no es la arquitectura. Es el desierto de altura que empieza apenas se sale de la ciudad, custodiado por miles de cardones, cactus columnares que pueden superar los 8 metros de altura y que crecen a un ritmo extremadamente lento. Un ejemplar de esa altura puede tener varios siglos de vida. Los cardones sobreviven aquí exactamente por lo que en otro clima sería letal: la escasez de agua y la amplitud térmica extrema entre el día y la noche. Su tejido interno acumula agua como una esponja durante las escasas lluvias y la libera lentamente durante los meses de sequía. Su madera, una vez seca, es tan resistente que los pobladores locales la siguen usando para techos y puertas, la misma técnica que empleaban las culturas prehispánicas que habitaron esta región mucho antes de la llegada española. Siguiendo la misma ruta que atraviesa este desierto de altura hacia el norte, la tierra empieza a cambiar de color. Quebrada de Humahuaca, Purmamarca y las Salinas Grandes. El color como consecuencia, no como decoración. El mismo choque de placas que levantó los Andes plegó en esta región exacta capas de sedimento que se habían depositado durante millones de años, cada una con minerales distintos: hierro, cobre, manganeso. Cuando esas capas quedaron expuestas en vertical, el resultado fue un cerro que muestra hasta 14 colores distintos en una sola pared de roca, el Cerro de los 7 Colores, que corona el pequeño pueblo de Purmamarca, de calles de tierra y una feria artesanal que se instala cada mañana bajo la sombra de un algarrobo de siglos de antigüedad. Más arriba, a más de 3000 metros de altura, el paisaje cambia de naturaleza por completo. Un antiguo lago que se secó hace miles de años dejó tras de sí una costra de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista: las Salinas Grandes. Más de 200 kilómetros cuadrados de blanco casi absoluto, agrietado en polígonos casi perfectos. En esa misma altura sobreviven 2 animales que el resto del país no conoce de cerca. La llama, domesticada por las culturas andinas hace miles de años para carga y para lana, camina entre los pobladores con una calma casi doméstica. Su pariente silvestre, la vicuña, mucho más esquiva, produce una de las fibras más finas y valiosas del mundo, y solo puede esquilarse mediante arreos comunitarios tradicionales que reúnen a manadas enteras cada varios años, exactamente igual que se hacía antes de la llegada de los españoles. La misma cordillera que coloreó este cañón sigue corriendo sin interrupción cientos de kilómetros hacia el sur, y allí su nieve empieza a derretirse sobre un suelo completamente distinto. Mendoza y la ruta del vino, el desierto que el hielo convirtió en viñedo.
A los pies de los Andes, Mendoza debería ser, por su clima, un desierto seco y estéril. Y lo sería, de no ser por el deshielo que baja de la montaña más alta de todo el continente americano. El Aconcagua se levanta aquí mismo, a casi 7.000 metros de altura, y su nieve derretida alimenta un sistema de canales de riego que los pueblos originarios empezaron a construir mucho antes de la llegada de los primeros colonos, y que los inmigrantes europeos, italianos y franceses sobre todo, perfeccionaron después para plantar vides. El resultado es una paradoja visual: hileras interminables de viñedos verdes creciendo sobre tierra árida, con la cordillera nevada como telón de fondo inmediato. De esas vides sale el Malbec, una variedad que en su Francia de origen era secundaria, y que aquí, gracias a la altitud, la sequedad y la enorme diferencia de temperatura entre el día y la noche, encontró las condiciones perfectas para convertirse en el vino argentino más reconocido del mundo. El mismo deshielo andino que aquí riega los viñedos sigue una lógica que se repite cientos de kilómetros al sur de una forma completamente distinta. Allí, en lugar de convertirse en canales de riego, forma lagos. Bariloche y el Nahuel Huapi, el lago que el hielo dejó al retirarse. Durante la última glaciación, enormes masas de hielo excavaron valles profundos en esta región de los Andes. Cuando el hielo se retiró, esos valles quedaron ocupados por agua. Nació así el lago Nahuel Huapi, de aguas tan transparentes y frías que reflejan con una nitidez casi perfecta los bosques de coigües y arrayanes que lo rodean. La ciudad que creció en su orilla adoptó, a comienzos del siglo XX, una arquitectura de estilo alpino en piedra y madera, inspirada deliberadamente en los Alpes suizos por los primeros colonos centroeuropeos que se instalaron aquí atraídos por un paisaje que les recordaba casi con exactitud al que habían dejado atrás. Esa misma cordillera glaciar que formó este lago sigue creciendo en altura y en dramatismo a medida que se avanza hacia el sur, hasta desembocar en dos agujas de granito que se han convertido en el mayor desafío de montaña del hemisferio. El Chaltén y el Fitzroy, la montaña que el propio viento convirtió en un desafío. El Chaltén es técnicamente un pueblo joven. Fue fundado en 1985 casi exclusivamente para reforzar la soberanía territorial en una zona disputada con Chile. Hoy es, de facto, la capital nacional del trekking, un lugar donde la totalidad del comercio local existe en función de una sola cosa: la montaña que se ve al fondo de cada calle. El Fitzroy y el Cerro Torre son agujas de granito que se levantan casi verticales, esculpidas no solo por el hielo, sino por un viento patagónico tan violento y constante que ha convertido su ascenso en una de las pruebas más exigentes del montañismo mundial. Expediciones enteras han tenido que esperar semanas en el campamento base a que el viento diera una tregua de apenas unas horas para intentar la cima. Esa misma violencia del viento es la que, más al sur, sostiene el mecanismo detrás del hielo más famoso del país. Perito Moreno, el hielo que avanza cuando todo el hielo del mundo retrocede. El campo de hielo patagónico sur es, después de la Antártida y Groenlandia, la mayor extensión continua de hielo del planeta. De él nace el glaciar Perito Moreno, una lengua de 30 kilómetros de largo que termina en un frente de 70 metros de altura sobre el lago argentino. Casi todos los glaciares del planeta retroceden por el calentamiento global. El Perito Moreno es una de las escasas excepciones documentadas. Recibe en sus zonas altas una cantidad de nieve capaz de compensar el hielo que pierde en el frente, y ese equilibrio produce un fenómeno único. El glaciar avanza hasta chocar contra la orilla opuesta del lago, represa el agua. La presión sube durante meses y finalmente el hielo cede en un colapso que se escucha a varios kilómetros, seguido por bloques del tamaño de edificios que caen al agua y desplazan olas de varios metros. En la estepa reseca que rodea todo este paisaje de hielo, el guanaco, pariente silvestre de la llama, cruza en manadas las rutas de la Patagonia con un paso elástico capaz de recorrer largas distancias sin agotarse. La misma resistencia que necesita cualquier ser vivo para sobrevivir en un territorio donde el viento no da tregua y el alimento escasea. Ese mismo viento seco patagónico, empujado hacia el este desde los Andes, termina finalmente en la costa, donde el continente se encuentra con un mar completamente distinto. Península Valdés.
el mar que decide quién vive en la costa. Frente a esta península, las corrientes frías que suben desde el sur se encuentran con aguas más templadas, generando una mezcla de nutrientes que convierte esta franja de mar en uno de los puntos de alimentación y reproducción más importantes del hemisferio sur para la ballena franca austral. Cada año, entre mayo y diciembre, cientos de estos animales se acercan a menos de 100 metros de la costa para parir y criar a sus crías en aguas resguardadas por la propia forma de la península. En la misma costa, colonias de miles de pingüinos excavan sus nidos en la tierra y elefantes marinos de varias toneladas combaten por territorio en la arena. Y frente a las playas de cría, algunas orcas han desarrollado una técnica de caza que no se repite en casi ningún otro lugar del planeta. Se dejan varar deliberadamente en la orilla, arriesgando quedar atrapadas, para atrapar crías de lobo marino a centímetros de la arena, antes de usar el oleaje siguiente para regresar al mar abierto. Ese mismo mar frío que trae tanta vida a Valdés sigue empujando hacia el sur, cada vez más helado, hasta el punto donde el continente americano finalmente se acaba. Ushuaia y Tierra del Fuego, la ciudad que se anuncia a sí misma como el final. Protegida por una bahía entre montañas que guardan nieve incluso en pleno verano, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo con más de 100.000 habitantes. Un cartel a la entrada declara sin metáfora ninguna que este es el fin del mundo y el principio de todo. No es una frase turística vacía. El canal de Beagle, que separa la ciudad de las últimas islas antes del océano abierto, atraviesa bosques subantárticos de lengas, árboles centenarios que resisten el tiempo, y desde sus senderos se llega caminando hasta la Laguna Esmeralda, un espejo de agua turquesa alimentado por un glaciar suspendido. A menos de 1000 kilómetros al sur, cruzando uno de los tramos de mar más violentos del planeta, empieza la Antártida, y desde este mismo puerto zarpa la mayoría de las expediciones que cruzan hacia allí. Argentina mantiene sobre el propio hielo antártico bases habitadas de forma permanente, con escuelas propias para los hijos de los científicos que trabajan y viven allí durante meses enteros. Y para atravesar de punta a punta cada uno de los paisajes que se acaban de recorrer, existe una sola carretera capaz de unirlos a todos. La Ruta 40, el hilo que cose un país imposible. Más de 5.000 kilómetros bordean la cordillera de los Andes de norte a sur, atravesando casi todos los climas que existen dentro de las fronteras del país. El altiplano de Humahuaca, los viñedos de Mendoza, los lagos de Bariloche, la estepa que rodea el Chaltén y los glaciares del sur. No es un destino en sí misma. Es la prueba física de que todo lo anterior, la selva, la sal, el hielo y el mar, pertenece contra toda lógica al mismo país. Y a lo largo de ese hilo asfaltado hay un solo animal capaz de verlo entero de un solo vuelo. El cóndor andino, el ave voladora más grande del planeta, con una envergadura que puede superar los 3 metros, aprovecha exactamente el mismo viento que talla la roca y tuerce los árboles para planear durante horas sin apenas batir las alas, usando las corrientes térmicas que suben desde los valles para ganar altura sin gastar energía. Puede recorrer en un solo día una distancia equivalente a buena parte de un tramo entero de esta ruta, vigilando desde el aire una tierra demasiado grande para que ningún animal terrestre la recorra con la misma facilidad. Ese mismo viento que sostiene al cóndor en el aire es el que, más al este, empuja el mar frío que trae a las orcas hasta la orilla de Península Valdés. No es casualidad que dos de los comportamientos más extraordinarios de toda la fauna argentina, un ave que vuela sin esfuerzo, aprovechando el aire seco de la cordillera, y una orca que se arriesga a quedar varada en la arena para cazar, dependan exactamente del mismo mecanismo. Un viento que no da tregua en ningún punto del país, y que cada especie, a su manera, ha aprendido a convertir en ventaja. Esa orca, la que se lanza deliberadamente contra la playa para atrapar una cría de lobo marino a centímetros del oleaje, es el mismo animal que ya cruzó frente a la costa de Valdés unos minutos atrás en este recorrido. Y es, junto al cóndor, la imagen que mejor resume una idea que se repite en cada rincón de Argentina. Aquí, hasta el peligro extremo se ha convertido en una técnica de supervivencia perfeccionada durante generaciones. Pero toda esta geografía extrema,
Todo este territorio que el viento, el hielo y el mar han moldeado durante millones de años solo termina de explicarse cuando se mira a la gente que decidió quedarse a vivir dentro de ella. El mate, el gesto que reemplaza a las palabras. En un territorio tan vasto que durante siglos hizo casi imposible reunir a mucha gente en un mismo lugar, surgió un ritual pensado exactamente para lo contrario: obligar a compartir. El mate se prepara en un solo recipiente, se bebe con una sola bombilla y pasa de mano en mano entre quienes están sentados en la misma rueda, sin que nadie pida uno propio. No es una bebida que se toma, es una bebida que se comparte, y esa diferencia lo cambia todo. La costumbre nació de los pueblos guaraníes del noreste, que ya masticaban y luego infusionaban las hojas de la yerba mate mucho antes de la llegada española, y se extendió después por todo el territorio hasta convertirse en el gesto social más repetido del país. Presente por igual en una oficina de Buenos Aires, en una estancia de La Pampa o en un campamento junto al Fitzroy. Cebar mate para otro es todavía hoy una forma de decir que esa persona importa lo suficiente como para dedicarle tiempo. Un lujo que un territorio tan grande y tan disperso no siempre podía permitirse con facilidad. El asado, la carne que sobra en un país donde las vacas superan a las personas. La misma llanura fértil que el viento construyó con sedimento andino resultó, además de apta para el trigo y la vid, perfecta para criar ganado a cielo abierto durante todo el año, sin necesidad de establos ni de alimentación artificial. El resultado, con el paso de los siglos, es un país donde el número de cabezas de ganado vacuno supera al de sus propios habitantes, una proporción que convirtió a la carne, durante generaciones, en el alimento más accesible y abundante disponible para cualquier familia, sin importar su nivel económico. De esa abundancia nació el asado, no como plato de ocasión, sino como ritual semanal. Brasas de leña o carbón, cortes enteros cocinados durante horas a fuego lento, y una reunión familiar o de amigos organizada casi siempre alrededor del mismo punto fijo, la parrilla, mientras se espera. El asado no se improvisa ni se apura. Se organiza con antelación, se cocina con paciencia y se sirve como excusa para que la gente se quede sentada durante horas alrededor del mismo fuego. Exactamente la misma función social que en otro contexto cumple el mate. El fútbol, la única liturgia capaz de detener un país entero. Ningún otro fenómeno social argentino logra lo que consigue el fútbol: paralizar simultáneamente a 30 millones de personas. El superclásico entre Boca Juniors y River Plate, dos clubes nacidos a pocas cuadras de distancia, en los mismos barrios portuarios donde antes se bailaba tango, puede vaciar calles enteras de Buenos Aires durante 90 minutos, sin importar edad, clase social ni barrio. Ese fervor encontró, a lo largo de las últimas 4 décadas, dos rostros capaces de encarnarlo ante el mundo entero. El primero, un jugador de barrio humilde que levantó una Copa del Mundo casi en solitario, y que décadas después de su retiro, sigue siendo tratado en su país como una figura casi religiosa. El segundo, un jugador que dedicó toda una carrera a perseguir el único título que le faltaba, y que finalmente lo consiguió hace apenas unos años, en una final que se decidió en los minutos más tensos posibles, desatando una celebración que convirtió el regreso de la selección a Buenos Aires en una de las concentraciones humanas más grandes jamás registradas en la historia reciente del país. En ese momento exacto, el mundo entero volvió a mirar hacia Argentina y creyó, una vez más, haber entendido el país completo en un solo festejo. Pero ese festejo, como todo lo demás que se ha recorrido hasta aquí, solo puede entenderse del todo cuando se mira la tierra inmensa, extrema y contradictoria que hay detrás de él. La Patagonia vacía y la Pampa llena, el mismo país partido en dos densidades. Hay algo que ningún mapa turístico muestra con claridad. La mayor parte de la Patagonia, la región que acabamos de recorrer entera, con sus glaciares, sus montañas y su estepa infinita, tiene menos de 2 personas por cada kilómetro cuadrado. En algunas provincias, ese número baja todavía más, acercándose a la densidad de población de zonas desérticas del planeta donde casi nadie puede vivir por falta de agua o de tierra cultivable. Aquí la razón no es la falta de recursos, es el viento, el frío y sobre todo la distancia.
Mientras tanto, en la región pampeana y en el área que rodea a Buenos Aires, la concentración de personas por kilómetro cuadrado es cientos de veces mayor. Casi las 3/4 partes de toda la población argentina vive en una franja de tierra que ocupa una fracción pequeña del territorio total del país. El resto, la inmensidad completa que hemos recorrido en este viaje, la selva, el desierto de sal, los glaciares, la estepa patagónica queda casi vacía. Esa diferencia tiene consecuencias reales, no solo estadísticas. Los pueblos pequeños de la Patagonia llevan décadas perdiendo a su gente joven que se va a estudiar o a trabajar a las ciudades grandes y en la mayoría de los casos no vuelve. Escuelas rurales que antes tenían decenas de alumnos, hoy funcionan con apenas un puñado de niños. Estancias que durante generaciones emplearon a varias familias enteras, hoy se manejan con una sola persona y maquinaria moderna. El campo argentino, el mismo que dio origen al gaucho y a toda una forma de vida, se está vaciando de personas al mismo ritmo en que la pampa y las grandes ciudades siguen creciendo. No es un fenómeno exclusivo de Argentina. Ocurre en zonas rurales de casi todo el planeta. Pero aquí, la distancia entre el lugar que se vacía y el lugar que se llena es tan extrema, casi 4.000 kilómetros entre un punto y otro, que el contraste resulta mucho más visible que en cualquier otro país de tamaño similar. Los glaciares que desaparecen y el que se resiste. ¿Por qué uno de ellos parece detenido en el tiempo? Ya vimos que el glaciar Perito Moreno es una rareza. Mientras casi todo el hielo del planeta retrocede por el aumento de las temperaturas, este avanza y se mantiene estable. Pero esa excepción no aplica al resto del hielo argentino, y ese contraste merece explicarse con calma, porque cambia por completo lo que significa mirar un glaciar hoy. El mismo campo de hielo patagónico que alimenta al Perito Moreno da origen a decenas de otros glaciares, y la gran mayoría de ellos sí está perdiendo masa de forma constante, año tras año, documentada con mediciones satelitales que llevan décadas siguiendo su retroceso. Algunos han perdido kilómetros enteros de longitud en las últimas décadas. El agua que antes quedaba almacenada en forma de hielo, a veces durante miles de años, ahora corre hacia el mar y no vuelve a congelarse en el mismo lugar. La razón por la que el Perito Moreno se comporta de forma distinta tiene que ver con su geografía particular. Se alimenta de una zona de acumulación de nieve especialmente grande en comparación con la superficie de su frente, lo que le permite compensar, al menos por ahora, lo que pierde en la parte baja. Pero los propios investigadores que estudian el campo de hielo advierten que ese equilibrio no está garantizado para siempre. Si las temperaturas siguen subiendo al mismo ritmo de las últimas décadas, incluso esta excepción podría empezar a comportarse como el resto del hielo patagónico. Esa es la tensión silenciosa que rodea a uno de los paisajes más fotografiados del país, la misma pared de hielo que miles de personas visitan cada año para verla desprenderse en un espectáculo impresionante, es al mismo tiempo uno de los últimos testigos de un equilibrio climático que en el resto del planeta ya se ha roto. El legado de los gigantes. Lo que la Patagonia guardó bajo tierra durante 100 millones de años. Antes de que existiera cualquier ser humano, antes incluso de que existieran los Andes con la forma que tienen hoy, esta misma región patagónica era un ecosistema completamente distinto. Llanuras cálidas y húmedas, recorridas por algunos de los animales terrestres más grandes que han existido jamás sobre la faz de la Tierra. En las provincias de Chubut y Santa Cruz, la misma zona que hoy recorren los glaciares y la estepa, se han encontrado los restos fósiles de titanosaurios de un tamaño casi imposible de imaginar. Animales de más de 30 metros de largo y de un peso equivalente a decenas de elefantes juntos. Uno de esos ejemplares, descubierto en Chubut, está considerado entre los animales terrestres más grandes jamás documentados por la ciencia, con huesos tan enormes que un solo fémur pesa más que varias personas adultas juntas. Lo que hizo posible esa conservación durante 100 millones de años fue, otra vez, la misma tierra seca y estable que hoy define a la Patagonia. Los sedimentos que cubrieron a estos animales tras su muerte se mantuvieron protegidos, sin apenas humedad ni movimiento geológico violento, durante un tiempo casi imposible de imaginar, hasta que la erosión del viento y la lluvia, el mismo viento que talla las rocas y tuerce los árboles en toda la región, empezó a dejar sus huesos otra vez a la vista,
miles de años después, para que los paleontólogos pudieran encontrarlos. Cada vez que se descubre un nuevo esqueleto en esta región, la ciencia tiene que revisar de nuevo cuál fue el animal terrestre más grande de la historia del planeta. La Patagonia, la misma tierra que hoy parece vacía y silenciosa, fue durante millones de años el hogar de los animales más enormes que jamás caminaron sobre la Tierra. Lo que queda cuando el mundo deja de mirar el marcador. Fuera de aquí, este es un país que se explica con una camiseta celeste y blanca, con un grito de gol sostenido varios segundos frente a las cámaras de todo el planeta, con dos nombres que bastan para que medio mundo se detenga cada vez que empieza un partido importante. Un país que millones de personas creen conocer sin haber pisado nunca su suelo, solo por lo que han visto rodar sobre un campo de juego. Pero ese campo de juego, tarde o temprano, se vacía. Y cuando eso ocurre, lo que queda es todo lo demás. Una montaña que sigue creciendo unos milímetros cada año sin que nadie lo note. Un glaciar que avanza mientras el resto del hielo del planeta retrocede. Una llanura tan fértil que alimentó a millones de personas y que precisamente por eso dejó casi vacío todo lo que queda más allá de ella. Un viento que no ha dejado de soplar en millones de años y que ha construido con esa misma constancia tanto el color de un cañón en el norte como el vuelo de un cóndor sobre la Patagonia. Argentina no es un equipo de fútbol. Nunca lo fue. Es un país que guarda, bajo la misma bandera y dentro de las mismas fronteras, contradicciones que en cualquier otro lugar del planeta pertenecerían a países distintos. Calor extremo y frío extremo, tierra fértil y tierra vacía, hielo que retrocede y hielo que se resiste a hacerlo, huesos de 100 millones de años y una copa levantada hace apenas unos años. Todo eso al mismo tiempo, dentro del mismo mapa. Y esa es quizás la verdadera razón por la que el mundo entero sigue mirando hacia aquí. No solo por lo que ocurre sobre un campo de juego, sino por todo lo que hay detrás de él, esperando, como siempre ha esperado, a ser recorrido de punta a punta. Pero al otro lado del océano existe otro país que también aprendió a hablarle al mundo a través del fútbol y que también esconde detrás de esa fama una diversidad que pocos llegan a imaginar. Un territorio mucho más pequeño que el que acabamos de recorrer y sin embargo tan variado que ha terminado por convertirse en el destino más deseado del planeta. Un país donde el desierto y la nieve conviven a menos de una hora de distancia, donde el Mediterráneo y el Atlántico bañan la misma frontera con dos temperamentos completamente distintos, donde un idioma se ramifica en varias lenguas propias, cada una defendida como una identidad completa dentro de la misma nación. España existe en la misma paradoja que Argentina, pequeña en el mapa, inabarcable en todo lo demás. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación.